Aleluya. Vamos a grabar. El lente que toca el día de hoy es un lente importantísimo, ya es fundamental para nuestra vida de fe conocer acerca del nombre de Dios profundamente. Ya, el nombre de Dios lo vamos a considerar un lente para ver la Biblia, porque el tema del nombre de Dios abarca completamente toda la Escritura. Podríamos decir que la Biblia es la historia del nombre de Dios, ¿ya? Y de la revelación de ese nombre a los seres humanos, de cómo el nombre de Dios vino al ser humano y fue uno con él, ya llegó a compartir ahí la naturaleza de ese nombre con él. Entonces vamos a ver, ¿verdad? De lo más general a lo específico. En la Biblia siempre los nombres son importantes. Ya la Biblia no es como para nosotros los occidentales, que el nombre de una persona es solamente cómo se le llama. Es decir, que mi hermana Jimena se llame así, mi hermano Claudio se llame así, Fernanda, Karina, Isabel, que Pedro ahí, ¿verdad? De Pedro sabemos, estamos más cercanos al significado, ¿ya? Pero nosotros, para nosotros, ¿verdad? Con una mente más occidental, el nombre es solamente utilitario, o sea, es solo para reconocer a una persona, pero no nos da detallada información de esa persona, ¿ya? A menos que sea un nombre especial. Yo de repente cuando tengo alumnos en la universidad y tienen nombres bíblicos, conozco al tiro que tienen trasfondo cristiano. De repente me llega un Ezequías, un Josías ahí a la clase, ¿verdad? Y entonces uno sabe al tiro que la familia es cristiana, y muchas veces, ¿verdad? O sea, se sabe. O nombres que son extranjeros, ¿verdad? A veces el nombre nos da cierta información de la persona. Sin embargo, en Oriente, digamos, en la cultura en la que la Biblia se escribe, el nombre es importante en el sentido de que define la identidad de quien lo lleva. ¿Ya? El nombre está muy asociado a la identidad de la misma persona. ¿Ya? Para el pensamiento oriental, el nombre es muy importante. Y ustedes saben que ellos le dan mucho honor o mucha importancia al honor del propio nombre. Ya el oriental prefiere morirse antes de que su nombre o el nombre de su familia sea manchado, ¿verdad? Para ellos le dan mucha importancia, mucho valor a lo que es el nombre, porque es su propia identidad. ¿Ya? Así se explica, por ejemplo, tantos cambios de nombres que hay en la Biblia. ¿Ya se acuerdan ustedes cambios de nombre que hubieran en la Escritura? A ver si me tiran algunos por ahí, así a la rápida. ¿A quién le cambiaron nombre? ¿Verdad? Sara, Abraham, Abraham, su esposa Sarai, a Sara, ¿verdad? Ahí quedaron medio parecidos esos nombres. ¿Quién más? A ver. Bueno, Simón, Pedro. Simón, ¿verdad? A Pedro. ¿Quién más? Jacob a Israel, ¿verdad? Ese es un nombre, un cambio de nombre, pero maravilloso. Ya, a veces se dice que Jacob es engañador. Ya, ahí yo defiendo a Jacob siempre. Ya, Jacob no fue engañador. Ya, ni siquiera el nombre significa eso. Algunos piensan que el nombre significa suplantador, pero el nombre Jacob significa suplente en el sentido del segundo lugar, de aquel que está esperando entrar. Ya, es como el suplente en un partido de fútbol. Entonces, Jacob era el segundo lugar. Ya, primero venía Esaú, él era primero, Jacob era como el suplente. Y lo que hace Jacob no es, o sea, Jacob le compra la primogenitura a su hermano, no se la quita, ni se la roba, ni lo engaña, se la compró legítimamente, el hermano puso el precio y él se la compró. El que fue malo fue Esaú, que después, habiendo vendido, quería recuperarlo. Ya, pero esa es otra historia, ya hay otro tema para otra clase. Ya Jacob se llamaba el suplente, y Israel significa el príncipe, o sea, el principal, el primero. Cuando le cambia nombre de Jacob a Israel, lo pasó del suplente al primero, al titular. ¿Ya? Entonces el cambio de nombre, fíjense que es importante, ya no podía llamarse más Jacob, porque ahora era el primero a la vista de Dios, ya era el primogénito a la vista de Dios. Y como era el primogénito, no podía seguir llamándose Jacob, y Dios le cambia el nombre a el primero,
al príncipe, a Israel. ¿Ya? Entonces, los cambios de nombre son importantísimos. ¿Ya se acuerdan? Incluso Jesús le puso sobrenombres a algunos. Les puso a uno de sus discípulos los hijos del trueno. ¿Ya cómo habrán sido para que le llamen los hijos del trueno? ¿Verdad? Le puso, ¿verdad? Pedro a Simón. ¿Verdad? Hay varios, ¿verdad? Hay cambios de nombre en la Escritura que hablan de un cambio de identidad. Ya hablan de alguien que se le cambia la identidad. El nombre está asociado con la identidad. Entonces, si lo entendemos de esa manera, el nombre de Dios viene a ser un tema importantísimo porque nos habla de la misma identidad de Dios, de quién es Él. Y finalmente toda la Biblia es la revelación de quién es Dios. Es la revelación de la identidad de Dios. Y en base a esa identidad nosotros nos relacionamos con Él, nosotros tenemos conocimiento de Él, entonces el nombre es importantísimo. Tenemos que comprender, y a medida que vayamos viendo los versos bíblicos, vamos a ver la importancia del nombre de Dios. Nuestra fe se fundamenta en el nombre de Dios, en creer en el nombre de Dios. Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Se le ha dado autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para Juan, recibir a Cristo es sinónimo de creer en su nombre. ¿Ya? Por eso, creer en su identidad, creer en quién Él es, en cómo se ha revelado. A eso se refiere Juan con creer en el nombre de Dios. Nosotros somos cristianos porque creemos en el nombre de Jesús. Entonces, la historia del nombre de Dios es importantísima, ¿ya? Y vamos a mirar rápidamente el día de hoy algunos aspectos acerca de lo que es el nombre de Dios. Vamos a partir con un texto del Éxodo, ya que está ahí, Éxodo capítulo 6, porque aquí vamos a anclar la historia, vamos a relatar un poco lo que llamamos la historia del nombre de Dios. Y fíjense, Éxodo 6:3, ahí vamos a anclar el inicio de esta historia. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Se fijan? Entonces, hubo un momento histórico, un momento en el cual Dios revela su nombre en el Antiguo Testamento y se lo revela a Moisés. Y le dice a Moisés, mira Moisés, yo te estoy revelando mi nombre, pero a los patriarcas, es decir, a los que vinieron antes de ti, yo no me presenté con mi nombre. Yo me presenté solo como el Dios omnipotente. Ya aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, es decir, como un Dios a quien había que temer, como un Dios a quien había que servir, como el Dios único, pero no tenían la revelación de Jehová, del yo soy. Esta revelación de Dios viene a Moisés en un punto muy importante de la historia de Israel, que es después de la esclavitud en Egipto. Ya después de muchos años de esclavitud, ya en Egipto, no 400 años, ya no fueron 400 años, fueron 180 y tanto, ya algo así, lo podemos ver después. Pero después de mucho tiempo de esclavitud, ya habían pasado muchas generaciones, Dios había sido o había quedado en el olvido como un... Imagínense ustedes si pasan, pongámosle 200 años, ya es bastante tiempo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cómo estaba aquí nuestro país hace 200 años atrás. A ver, estamos hablando del 1000, ya se me fue 1800, ¿verdad? 1821. ¿Ya? Y nosotros, acuérdense, en 1810 celebramos la primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces, fíjense cuánto ha pasado de historia en 200 años. Es decir, es como si cuando fue la primera Junta Nacional de Gobierno fue la última vez que Dios actuó. Y de ahí no actuó más hasta el día de hoy. Algo así le pasó al pueblo de Israel. Es decir, para ellos cuando hablaban de Dios era historia. ¿Ya? Y era historia que había pasado hace mucho, mucho tiempo. Incluso para nosotros 200 años más cercano porque tenemos documentales, películas, libros que podemos enterarnos, allá solo era la tradición oral. Entonces, más lejano todavía en la conciencia quedaba de cuando Dios había actuado.
Y en ese momento Dios llama a Moisés. Y ustedes conocen toda la historia de Moisés, ¿verdad? Vino un edicto real para matar a los niños varones, ¿verdad? Porque se estaban multiplicando mucho dentro de Egipto y ya eran una amenaza para Faraón. Los papás de Moisés se atrevieron a esconderlo, a tirarlo en una carroza, ¿verdad? Ahí calafateada por el río. Lo recoge la hija del faraón y lo cría como un hijo suyo en el palacio. Y ahí, ¿verdad? Moisés es educado según la sabiduría de los egipcios. Si bien él sabe que pertenece a los hebreos, y cuando en un momento vio el abuso de un egipcio a un hebreo, él mata al egipcio y se mete en un problema ahí terrible, tal que tiene que huir. Él huye a los 40 años, ¿verdad? Huye de Egipto y se va al desierto. Ahí se casa con la hija de un sacerdote de Madián, un sacerdote pagano. Se casa con la hija del sacerdote de Madián. Dios lo llama. Ya Dios lo llama 40 años después, a la edad de 80 años. Ya es llamado en una zarza, es enviado de nuevo a Egipto, pelea mucho Moisés por ir, eso aparece ahí en Éxodo capítulo 3, y en ese momento, cuando está teniendo esa lucha con Dios, ahí Moisés se atreve a decirle, no me van a creer. Y si me preguntan quién te envió, ¿quién les digo? ¿Verdad? Porque ¿quién eres tú? ¿Verdad? Revélame tu identidad, dime quién eres, dime cómo te llamas para decirle al pueblo. Y ahí por primera vez Dios revela un nombre propio. Antes de eso había tenido muchos nombres, digamos, como asociados a la circunstancia que les tocaba vivir. Ya, el nombre Jehová lo encontramos desde Génesis 2 en adelante, pero es porque son escritos del mismo Moisés. Moisés ya conocía el nombre de Dios cuando lo escribió, pero el mismo patriarca, por ejemplo, se dice que llamó a Abraham cuando él estaba, ¿se acuerdan? Cuando fue a ejecutar a su hijo por mandato de Dios y Dios lo detiene en el último momento y encuentra un sacrificio. Dice que en ese momento Abraham le llama a Dios Jehová Jireh, el que provee, pero solamente le llamó Jireh. Ya él no conocía el nombre Jehová. Él le llamó, ¿verdad? El Dios que provee, ¿verdad? Él le llamó el proveedor. ¿Por qué? Porque fue el nombre que él consideró digno para Dios, porque Dios estaba proveyendo el sacrificio. Entonces de ahí se llamó Dios Jireh, el Dios que provee. Entonces le dieron muchos nombres a Dios en ese periodo o en esa etapa patriarcal, pero era un Dios que nunca había revelado un nombre propio. Ya por primera vez aquí lo revela en Éxodo 3, del 13 al 14. Lo tengo ahí también para que lo leamos. Y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y ese nombre propio que eligió Dios para revelarse a Moisés tiene un significado maravilloso para ese tiempo. Ya, yo soy, es decir, alguien en tiempo presente, porque para todos los israelitas, Dios no era yo soy, Dios era el yo fui, ¿verdad? Era el Dios del pasado, el Dios de los padres. Fíjense que aquí mismo Moisés dice que el Dios de vuestros padres me envió, no era el Dios de ellos, era el Dios de los padres. ¿Por qué? Porque había estado en silencio por cerca de 200 años. Entonces, el Dios de vuestros padres me envió. ¿Y cómo se llama? Se llama yo soy. Es decir, es como decir, se llama el que estoy acá, el que soy Dios presente, ¿verdad? El Dios que existo ahora, ¿verdad? Entonces, esa profundidad tenía para el pueblo de Israel en ese tiempo, y entendemos cosas por este nombre, yo soy, que luego, ¿verdad? Ahí por una acomodación de fonética, pasa a llamarse Yahvé, o toma el nombre el nombre de Dios son 4 letras hebreas,
ya que se conoce como el tetragramatrón. Ya son 4 letras hebreas que finalmente nadie se perdió la pronunciación ya de esas 4 letras hebreas. Y se perdió por el no uso. ¿Ya? Es decir, era tal el respeto que los judíos le tenían a ese nombre que no lo pronunciaban. Tenían miedo de quebrar el 4.º mandamiento, ¿verdad? De quebrar el mandato que decía no tomarás en vano el nombre de Dios. Entonces ellos no mencionaban el nombre de Dios. Le llamaban con otros nombres, le llamaban Adonai, le llamaban el Shaddai, ¿verdad? Ocupaban otros nombres, pero el nombre que Dios había revelado no lo decían. Y al no decirlo se perdió la pronunciación del nombre, porque el hebreo es un idioma que usa solo consonantes y no usa vocales. Entonces el hebreo está hecho para que lo lea alguien que conoce el idioma. Ya es un idioma consonántico. Entonces, con el tiempo se pierde la pronunciación. Finalmente nadie estaba seguro cómo se pronunciaba. Y el nombre Jehová es un nombre de fantasía. Ya se toma el tetragramatrón y se le incluyen las vocales de la expresión Adonai. Entonces, se toman las vocales de Adonai, se le agregan para pronunciar las 4 letras hebreas del nombre de Dios y finalmente aparece la expresión Jehová. Hay otros que dicen que se debe llamar Yahvé, etcétera, pero eso es de menor importancia. La idea es que Dios revela este nombre que en su significado más de raíz significa esto, significa yo soy el que soy, ya yo soy el que soy. Al decir Dios, al decir soy el que soy, está diciendo yo soy el ser eterno. Conocemos que Dios es eterno y único mediante este nombre. ¿Se acuerdan que dijimos que el nombre revela la identidad? Entonces, el único que puede decir yo soy es alguien eterno, ¿verdad? Nosotros no podríamos llamarnos yo soy. Yo soy es algo que trasciende el tiempo, es algo siempre presente. Es decir, que es como que no le afectara el paso del tiempo. No está en futuro ni en pasado, él es siempre en presente. Entonces, yo soy es una expresión de eternidad, ya de alguien eterno, ya alguien que no cambia, que no muta. Ya nosotros ahora podemos decir yo soy hoy día, pero mañana voy a ser distinto, ¿verdad? El pasado mañana voy a cambiar, el próximo año, en 10 años más voy a ser muy diferente, tanto que puede que ni siquiera sea reconocible con quien soy ahora. Ya vamos cambiando, nosotros cambiamos, mutamos, Dios no cambia. En él, dice el libro de Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, él es el yo soy. Hebreos también está diciendo, ¿verdad? Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya la revelación de Dios único, el que no cambia en el tiempo, el que no aprende cosas nuevas, ¿verdad? El que no tiene cambio porque él está fuera del tiempo. Todo eso, fíjense que es bastante. Lo sabemos por la expresión yo soy y por el nombre Jehová. Ya Jehová es el nombre que se dio a conocer a Israel por medio de Moisés y es el nombre en el cual se dispensó la ley. Ya por eso el nombre importante. Toda la ley, ¿verdad? Gira en torno al nombre Jehová. Y fíjense que ese nombre habitó en medio de Israel. Ya ese nombre habitó con el pueblo de Israel. ¿Cómo habitó? ¿De qué forma habitó el nombre de Dios en medio de ellos? ¿Alguna idea? El pueblo de Israel estaba ahí y el nombre de Dios estaba con ellos, habitando en un lugar físico. ¿Ya? ¿Alguna idea? ¿Alguna? ¿En el tabernáculo? En el tabernáculo, precisamente. ¿Verdad? Por eso le decía, ¿verdad? Mi hermana Jimena está estudiando en nivel tabernáculo y tiene mucha relación con esto. El tabernáculo tiene ese propósito, ya exclusivamente ese es el propósito del tabernáculo. Dios, el nombre de Dios, viniendo a habitar con el pueblo de Israel. Fíjense en las expresiones que aparecen en la Escritura acerca del tabernáculo. Siempre Dios habla para que vaya y habite allí mi nombre. Es el lugar donde habita el nombre de Dios. Ya aquí habita el nombre de Dios.
el tabernáculo, ¿verdad? Es el lugar donde Dios habita. El Éxodo termina de una manera triste, ¿ya? El Éxodo termina con Dios, la gloria de Dios llenando el tabernáculo, pero Moisés quedándose afuera. ¿Ya? Moisés, fíjense, Moisés es, podríamos decir que es triste su historia, ¿verdad? Construye todo el tabernáculo, y luego cuando el tabernáculo se llena de Dios, Moisés queda afuera. Moisés dedica su vida para entrar en la tierra prometida, y cuando está a punto de entrar, queda afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés es el que nos revela la ley, y por medio de la ley, ¿qué sabemos? Sabemos que quedamos fuera. La ley nos dice que la gloria de Dios es inaccesible, ¿ya? La gloria de Dios es inalcanzable, inaccesible, ¿ya? Ese va a ser el subtítulo del segundo tomo ahí de Descubriendo a Cristo en el Pentateuco. Ya el primero se llamó La promesa eterna, Descubriendo a Cristo en el Génesis. Este segundo se ha de llamar La gloria inaccesible, Descubriendo a Cristo en el Éxodo. El Éxodo nos muestra que la gloria de Dios no es accesible al ser humano. Ya Moisés se queda fuera. Cada situación, Moisés se queda fuera. En cada oportunidad, el pueblo queda relegado. Cuando Dios da la ley en el monte Sinaí, pone un cerco. Ninguno traspase este cerco o morirá, ¿verdad? Es la gloria que no está accesible para el ser humano. Eso nos muestra el nombre Jehová, eso nos muestra la ley. Una gloria de Dios que es deseable, pero que no está accesible, que no se puede entrar. Cuando Dios llena el tabernáculo, Moisés se queda afuera. Ya no puede entrar al tabernáculo. El nombre de Dios habita en el tabernáculo. Y ahí dice que el ángel del Señor hablaba cara a cara con Moisés. El nombre de Dios Jehová lo trajo el ángel del Señor. Ya en eso no voy a profundizar porque ya lo vimos cuando vimos el tema de ley y evangelio. Ya ahí vimos, ¿verdad? La ley vino por el ángel y el evangelio vino por Jesús. Ahí vimos lo del ángel del Señor, entonces eso me lo reservo porque ya está visto. ¿Ya? Pero el nombre Jehová fue dado para que estuviera en el tabernáculo y más específicamente que lo administrara el ángel del Señor. Mi nombre está en él, recuerden ese texto, Éxodo 23, 21. Ya si, por si lo anotan de nuevo ahí, ¿verdad? Ese texto lo vimos cuando vimos el ángel del Señor en clases anteriores. Éxodo 23, 21, no le seas rebelde, le dice Dios a Israel, hablando del ángel del Señor, porque mi nombre está en él. Ya, el nombre de Dios habitando dentro del ángel, el ángel habitando dentro del tabernáculo, ¿verdad? Para que el nombre de Dios estuviera con el pueblo. Quiero que veamos un texto, Segunda de Crónicas 7. Ya voy a sacar esto para mostrarle un poquito la Biblia, que es un verso que se cita mucho, ya es muy conocido, seguramente ustedes lo han leído seguramente. Vamos, Segunda de Crónicas 7, aquí lo tenía. Vamos a leer el 14, estoy seguro que lo han leído alguna vez. Ahí. Leámoslo todos juntos, dice 1, 2 y 3. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este texto es muy utilizado en la actualidad, ¿ya? Y es muy utilizado fuera de su contexto. Por lo tanto, no se entiende la riqueza que este versículo tiene. ¿Cuándo se ocupa este verso? ¿Verdad? Incluso hay muchos políticos que usan este versículo. Ya me refiero a políticos cristianos. Ya porque ellos dicen, miren, si la tierra está mal, si hay enfermedad, ¿qué hay que hacer? Entonces sacan este versículo, hay que, dicen ellos, humillarse, es decir, hay que orar, buscar su rostro, convertirse en sus malos caminos. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Nosotros decimos eso
y Jesús parece que no aparece en la ecuación. Es decir, nosotros, ¿verdad? Oramos, nos humillamos, buscamos su rostro, ¿verdad? Y algunos como que Jesús no está metido ahí, en ese, nosotros oramos a Dios, ¿verdad? Pero este versículo no está aislado. Este versículo no es un versículo como para colgar en la pared y usarlo así nomás. Este versículo está en un contexto importante y está en el contexto de la dedicación del templo. Aquí se está dedicando el templo a Dios. Ya, es decir, fíjense lo que en el contexto en el que está. Dice, pacto de Dios con Salomón. Ya vamos a leer desde el 11 en adelante. Ya, es maravilloso cuando entendemos el contexto de un versículo muy conocido. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿Qué es lo que era el templo? La casa de Jehová, o la casa al nombre de Dios, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido, fíjense lo que dice, fíjense, esto es importantísimo, y he elegido este lugar por casa de sacrificio. Es decir, Dios está respaldando lo que Salomón construyó. Salomón dedicó su vida a concretar un plan que era de su padre, que era de David, de construir un templo en Jerusalén, de construir casa al nombre de Dios. Y ahora Dios está respaldando esa decisión, hablándole a Salomón, diciendo, yo he elegido esta casa como casa de sacrificio. Y fíjense lo que dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿ya? Porque eso es precisamente lo que iba a ocurrir en los años posteriores, ¿verdad? Si yo eligiere, ahí está, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, entonces, si se humillare mi pueblo, pero está hablando en ese lugar, no está hablando en cualquier lugar, fíjense. Dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verso siguiente, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, ¿dónde? ¿A la oración en cualquier lado? A la oración en este lugar. Lo que está diciendo Dios es lo siguiente. Dios está diciendo, me construyeron este templo, bien, yo lo consagro. Yo voy a estar atento a este lugar, esta va a ser mi habitación. Y si algo malo les pasa, ¿verdad? ¿A dónde van? ¿A dónde tienen que recurrir? ¿A dónde tienen que ir a orar? Aquí, al templo, no en cualquier parte. Porque ahora van a estar atentos mis ojos y mis oídos a este lugar. Si se humillare mi pueblo, ¿dónde? En el templo, ¿verdad? Si por eso dice, sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre de Dios se tenía que invocar en el templo porque era la habitación de su nombre, ¿ya? Y oraren. ¿Pero orar en dónde? Dentro del templo, no en cualquier lado. Después, y buscar en mi rostro. ¿Y dónde se buscaba el rostro de Dios? En el templo. Todo esto es en el templo. Entonces, esta promesa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, todo se cumple si es en el templo. Aquí lo importante de esta expresión o de este versículo no es la oración, no es la humillación, esos son elementos que Israel debía hacer, pero lo importante es el templo, que ahora había un lugar donde Dios les escuchaba, ahora había un lugar que conectaba el cielo con la tierra. El templo era un lugar místico, que ellos entraban en el templo y estaban en el cielo. Era una copia del cielo en la tierra, era una imagen del cielo en la tierra. Ellos entraban en el templo y es como si estuvieran con Dios. Por eso Dios dice, ahora estaré atento a la oración en este lugar, no en cualquier lugar. ¿Se entiende eso, verdad? Y ahora, el templo, ¿a quién representaba? ¿Quién es el verdadero templo? Es Cristo Jesús. Cristo es el verdadero templo. Cuando entendemos eso, entendemos este pasaje, ¿verdad? Entendemos que en Cristo
Cuando oramos en Él, hay sanidad para nuestra tierra. Cuando nos humillamos yendo a Cristo, es cuando obtenemos perdón de pecados. Cuando buscamos su rostro en Cristo, es cuando el Señor nos perdona, nos abre las puertas de los cielos, sana nuestra tierra, nos libera de la maldición. Entonces, ¿verdad? Hay muchos que cuando viene el tiempo malo, ya, o viene un terremoto, viene cualquier cosa, ellos toman este texto y dicen, esto es lo que hay que hacer. Y solamente oran sin tener en cuenta a Jesús. Y muchos oran como que oraran a Jehová directamente, ¿verdad? Incluso muchos levantan sus manos y dicen, no, Jehová, Jehová, perdona nuestros pecados, como si estuvieran en el antiguo pacto. ¿Dónde les queda Jesús? No está en la ecuación. Si no van a Cristo, esto no se cumple. Ustedes pueden orar 10.000 veces, ¿verdad? Pueden orar todos los días a Jehová y no se va a cumplir este verso. El que ora a Jehová todos los días a cada hora, no se cumple este versículo, porque este versículo es para el que ora dentro del templo, que es Cristo Jesús, no fuera de él. Ya en Cristo hay promesa de respuesta, de sanidad, de perdón de pecados, etcétera. Este verso es muy cristocéntrico y muy pocas veces, yo creo que nunca lo he oído hablar de esa manera. Entonces, Cristo el Señor es el templo, el tabernáculo, en quien encontramos sanidad, perdón de pecados, sanidad del alma, de la tierra. Ya, si toda la humanidad va a Cristo, obviamente vamos a encontrar sanidad todos, pero no hay sanidad fuera de Cristo. No hay sanidad fuera de lo que, de Cristo, eso de la persona de Jesús. Entonces, esa era la importancia del templo para los judíos. Ahí habitaba el nombre de Dios y era el lugar exclusivo donde había que ir. ¿Se recuerdan el encuentro de Jesús con la samaritana? ¿Ya? Porque esto hay que entenderlo ahora qué ocurrió. Porque el verdadero templo se hizo presente. El verdadero templo vino. ¿Ya? Y ahora podemos entrar en ese templo sin tener que trasladarnos geográficamente. Por eso, la samaritana le dice a Jesús, y le dice, nosotros no podemos tener comunión ni hablar de religión. Le dice la samaritana, porque ustedes dicen que en el templo hay que ir y nosotros decimos que en este monte. ¿Ya? Históricamente, después de Salomón, las tribus se dividen, ¿verdad? Ustedes saben, se van 10 tribus al norte, tribu y media al sur. El reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. El reino del sur se quedó con el templo. Entonces, los tribus del norte, al no tener acceso al templo, tuvieron que modificar su teología y tuvieron ahora que crear un monte. Ellos dijeron, ahora este monte va a ser como nuestro templo. Y desde ahí enseñaron eso a sus generaciones, los del pueblo de Israel. Entonces, la samaritana le dice a Jesús, los samaritanos son descendientes de las 10 tribus del norte. Ella le dice, nosotros venimos a adorar a este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que exclusivamente en el templo es donde hay que ir, porque eso dice aquí claramente Segunda de Crónicas, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ¿verdad? Claramente, te digo que la hora viene, y ahora es, cuando ni en este monte ni en el templo, sino que en todo lugar, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Es decir, ahora que yo estoy presente, ahora que el templo, que el tabernáculo vino y se entregó por la humanidad, ahora todo el mundo puede entrar en el tabernáculo, puede entrar en el templo invocando mi nombre. Ahora cualquiera puede entrar y compartir, estar en el nombre de Dios simplemente por creer, simplemente por la fe en Jesús. Cuando nosotros creímos, entramos en el tabernáculo, entramos en el templo, entramos en Cristo el Señor, fuimos parte, ahora somos parte de su cuerpo, ¿verdad? Habitamos en Él y su nombre habita en nosotros. Ya, así de maravilloso es el nuevo pacto. Ya, quería pasar por ese verso nomás. Vamos a ver otros. Entonces, hemos visto el nombre de Dios en el templo, es más o menos las partes de la historia. El nombre de Dios en el templo, luego está el nombre de Dios en Cristo mismo, y luego el nombre de Dios pasa a la iglesia. Ya vamos a ver cómo ocurre esto. Miremos un poco estos siguientes versos. ¿Ya? El nombre de Dios
dijimos, ¿verdad? Fue Jehová para los judíos reciben este nombre propio de Dios, lo administran, lo atesoran, creen en él. Sin embargo, cuando Cristo viene, Jesús viene con un nuevo pacto y con un nuevo nombre. Este nombre, que es el nombre de Jesús, es el nombre definitivo de Dios, o podríamos decir es el genuino nombre de Dios. La ley es una revelación parcial, es una revelación que anuncia la verdadera revelación, es una revelación que dura un tiempo. Por lo tanto, cuando Dios dice yo soy el que soy, les está adelantando una parte de su identidad, pero no completa. Ya les da parcialmente la revelación de quién es Él. Ahora, cuando envía a su Hijo, Él lo envía con un nombre que es el nombre con el que Dios quiere ser conocido. Y ese nombre es el Salvador, ¿verdad? El que salva, el que libera, Jesús. Entonces, Él envía a su Hijo con este nombre. El nombre Jesús no se le ocurrió a María. Mateo 1:21 dice que el ángel le da el nombre a los padres para que pongan de esta manera, ¿verdad? Juan 5:43, ¿verdad? Dice que el Hijo viene en nombre del Padre. Juan 17:11, que ese verso es importante que lo veamos, ¿ya? Y lo revisemos. Aquí lo vamos a poner. Juan 17:11, se lo voy a compartir acá. Acá está. Juan 17:11. Lo vamos a leer primero en la Reina Valera. ¿Ya? Juan 17 es Jesús presentándose como el mediador. ¿Ya? Si ustedes leen con cuidado, con detención, todo el capítulo 17 de Juan, Jesús se presenta como alguien que recibe del Padre y que entrega a los hombres. Es decir, eso es un mediador, alguien que recibe cosas y pasa cosas. ¿Ya? Y hay varias cosas que Jesús dice que recibió del Padre y que entrega a los seres humanos. Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Jesús dice, ¿verdad? El nombre que me diste, yo les he dado. ¿Verdad? Todo lo que el Hijo recibe, Él lo da luego a los seres humanos. El 10, fíjense, dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Las mismas personas, Jesús dice, tuyas eran y me las diste. Es decir, Jesús se presenta como alguien que recibe todo del Padre y que entrega todo a los seres humanos. ¿Ya? Incluso después dice, como tú me enviaste, yo los he enviado. Es el mediador entre el Padre y los seres humanos. Juan 17:11 dice, y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Ya? Esa es una forma de traducir ese verso. Y aparece así en la Reina Valera. Sin embargo, es más probable esta otra traducción, ya que es la que vamos a revisar aquí en la NBI, por ejemplo. En la NBI leemos lo siguiente: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. ¿Ya? Esa es la traducción más probable, por eso la NBI toma ahí un posesivo que la Reina Valera lo mal aplica a las personas, que según todos los estudiosos de la gramática ahí debe ser aplicado al mismo nombre. Por eso dice, el nombre que me diste, yo les he dado. Ya más adelante se repite esto una y otra vez. Padre, tú me has enviado en el nombre, les he dado el nombre, ¿verdad? Juan 12, el mismo 12, si seguimos leyendo. Mientras estaba con ellos, yo los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste.
O sea, siempre Jesús habla del nombre que le fue dado. Ese nombre que le fue dado, Él nos dio a nosotros. Entonces, Jesús no es solo el nombre de Cristo, no es solo el nombre de el Hijo, es el nombre que el Padre le dio al Hijo, ¿ya? Y es el nombre en el cual viene el Espíritu Santo. Por tanto, Jesús es el nombre de Dios totalmente, ¿ya? Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos comparten el nombre Jesús, ya no son la misma persona, ya no somos unitarios. Algunos que si damos esta enseñanza a la ligera, alguno podría pensar que somos unitarios al decir que creemos que el nombre Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no somos unitarios, no creemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean la misma persona. Estamos diciendo que son personas distintas que comparten el mismo nombre, porque comparten la misma misión y porque son las tres personas en Dios son inquebrantables, son inseparables. Ya no puede separarse una de otra. Ya el nombre de Jesús es común a los tres, porque fíjense que los tres participan en la salvación. Jesús significa el que salva, y el Padre no nos salvó solo, ¿ya? El Padre tuvo la voluntad de salvarnos, pero ¿qué hizo? Envió a su Hijo, ¿ya? Y cuando el Hijo viene, el Hijo habla inspirado por el Espíritu Santo. Fíjense, el Hijo nace por obra del Espíritu Santo, ¿ya? El Hijo crece por la obra del Espíritu, el Hijo recibe poder por la obra del Espíritu, hace las señales por la obra del Espíritu, enseña, dice la Escritura, por el Espíritu Santo, da mandamientos por el Espíritu Santo, es alzado por el Espíritu Santo, es resucitado. Toda la obra de Jesús es por el Espíritu Santo. Y luego que Jesús es ascendido, el Espíritu Santo viene y viene a la iglesia. Entonces, la salvación no se lleva a cabo solo con uno de los tres, ni con dos de los tres. La salvación está involucrado Dios en sus tres personas. Por tanto, cuando nosotros invocamos el nombre Jesús, no invocamos solo el nombre del Hijo, ni solo el nombre del Padre, ni el nombre del Espíritu Santo. Invocamos a Dios, ya invocamos el nombre de Dios. Es el nombre en el cual todo Dios está incluido, ¿verdad? En el cual está el Hijo engrandeciendo el nombre del Padre, donde está el Padre, ¿verdad?, enviando a su Hijo y salvándonos a nosotros, donde está el Espíritu Santo glorificando al Padre y al Hijo. Invocamos el nombre de Jesús y conocemos a Dios por medio del nombre de Jesús. Ya Jesús entonces es el nombre del Padre en el cielo, es el nombre del Hijo en la tierra, es el nombre del Espíritu Santo en nosotros. Es el nombre de Dios, ya que está, que Él comparte por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. El nombre de Dios viene a nosotros por la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí están los de 17, ¿verdad? 3 versículos, el 11, el 12 y el 26, hablan de lo mismo. De ahí lo leen ustedes con detención. Hablan de que Dios dio el nombre, el Padre le dio el nombre al Hijo y el Hijo lo dio a nosotros. Y Juan 14, 26, el Espíritu Santo es enviado a los creyentes en el nombre de Jesús. Ya recibimos ese nombre. Somos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando bautizar, ustedes saben, significa sumergir completamente. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, entramos en el nombre de Jesús. Ya nos metimos, somos sumergidos en ese nombre. Y aquí aparece la fórmula, la conocida fórmula trinitaria de Jesús, que Jesús, cuando Él da la gran comisión, ustedes conocen la gran comisión, ¿verdad? Dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en otra ocasión dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, esa es la expresión de Jesús. Jesús nunca dice bautícenlos en el nombre de Jesús, ni bautícenlos en mi nombre. Jesús dice bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la expresión que usa el Hijo. ¿Ya? Es como que llama la atención, ¿verdad? Podría haber dicho bautícenlos en el nombre del Padre,
en el mío y en el del Espíritu Santo. Pero no, él quiso dejar, ¿verdad?, puesta ahí la fórmula y dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego los creyentes, cuando bautizan, ellos bautizan siempre en el nombre de Jesús. Ya Pedro en Hechos 2:38 persuade a los judíos a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesús. Hechos 8:16, los samaritanos son bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, Pedro manda a los gentiles bautizarse en el nombre de Jesús. Hechos 19:5, Pablo bautiza a los efesios en el nombre de Jesús. Todos los bautismos en el libro de los Hechos aparecen bautizándose en el nombre de Jesús. ¿Ya? Eso no es porque a los apóstoles se les olvidó la fórmula, ¿ya?, o porque no consideraban el Evangelio o no lo habían leído. ¿Ya? Ellos sabían que cuando se les dice bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere al nombre Jesús. El nombre Jesús es el nombre sobre todo nombre, como dice Filipenses, ¿verdad? Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ya los testigos de Jehová, ese versículo no les gusta, tanto así que lo intervinieron. Ya la traducción del Nuevo Mundo tiene un corchete ahí que dice otro. La traducción de ellos dice sobre todo otro nombre. ¿Ya? El otro está entre corchetes, porque la traducción del Nuevo Mundo tiene esa característica que tiene muchos corchetes con palabras que no están en el original, pero ellos dicen que es para entender mejor el texto. ¿Ya? No es para entenderlo mejor, es para entenderlo como ellos quieren entenderlo. Entonces ellos dicen que cuando dice otro nombre, se refiere a que está sobre todo nombre, excepto del nombre de Jehová. Que el nombre de Jehová todavía es más alto, e insisten en darle gloria al nombre de Jehová y envolver al nombre de Jehová. Ya hemos visto que el nombre de Jehová es el nombre dado a los ángeles, y luego Hebreos dice que al Hijo se le dio un nombre más excelente que el nombre dado a los ángeles. Entonces cuando venían los testigos de Jehová a mi casa, antes los atendía, ahora se me ha acabado más la paciencia. Ya, pero antes, cuando era más joven, yo lo recibí, y dos versículos les tiraba siempre nomás, así como bien inocentemente, ¿verdad? Les tiraba Éxodo 23:21, y les decía el nombre de Jehová fue puesto en un ángel, y luego les citaba Hebreos, ¿verdad? 1:4, donde dice que ahora hay un nombre más excelente, que viene por medio del Hijo, más excelente que el nombre dado a los ángeles. Y quedaban como reseteados recién, ¿verdad? Así en blanco, no sabían qué responder, nunca habían considerado esos versículos, nunca se los habían predicado, no sabían que estaban en la Biblia, y por lo general ahí terminaba la conversación. Ya una vez una vecina vino a decirme, ¿qué les decís tú que te dejan tan rápido? Ya quería que le compartiera el secreto para deshacerse pronto de ellos. Así que mis amados, tengan ustedes seguridad en el nombre de Jesús, tengan ustedes seguridad en que en ese nombre hay salvación. Fíjense lo que dice Pedro. Ya Pedro está diciendo, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos recibir salvación, en que podamos ser salvos. Entonces, valoremos el nombre de Dios. Ya, el nombre de Dios es Jesús, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Invoquemos ese nombre, conozcamos la autoridad de ese nombre. En la congregación, ¿verdad?, repetimos el nombre de Jesús 3 veces antes de orar para recordarnos del poder de ese nombre. Simplemente es para recordar que ese nombre es poderoso, y que ese nombre, cuando se usa con fe, es un nombre muy glorioso. Ya es un nombre que revela la identidad de Dios como el Salvador, revela la identidad de Dios en Cristo, y nos da acceso a todas las riquezas del reino del cielo. Es el nombre de Dios, es la llave para abrir las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Invoquemos su nombre, conozcamos su nombre. El Padre Nuestro, fíjense, fue construido para alguien que conoce el nombre
el valor del nombre de Jesús. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera sentencia del Padre Nuestro? La primera petición dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera petición, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. Es decir, Señor, que tu nombre sea único. Santificado significa, santificar es apartar, hacer único, consagrar. Ya, santificado sea tu nombre significa, Señor, que tu nombre sea único, sea apartado, glorificado, puesto en alto. Cuando ustedes oran, Señor, que sea santificado tu nombre, ustedes están orando, Señor, que para mí tu nombre sea lo más importante que hay. Que cuando yo tenga problemas no recurra a otro lugar antes que a tu nombre. Señor, que tu nombre sea mi consuelo, que tu nombre sea mi esperanza, que tu nombre sea mi poder, que tu nombre sea todo en mí, que todo mi ser, mis pensamientos, mis emociones giren en torno a tu nombre. Eso están orando cuando dicen: santificado sea tu nombre. Así que oren la oración del Padre Nuestro y amen esa primera sentencia. Ya, aunque no entiendan el resto, pero si entienden esa sentencia, ya llevan mucho adelantado, mucho ganado. Santificado sea tu nombre. Ya, de todos los que oran el Padre Nuestro en el mundo, yo creo que muy pocos comprenden la profundidad de esa sentencia. Ya, santificado sea tu nombre. Ya, órenlo, vívanlo. Ya, sea el nombre de Jesús bendito, sea el nombre de Jesús valorado por nosotros, por la iglesia, por los santos, que el nombre de Jesús sea su esperanza. ¿Ya? Así que de esa manera podemos leer la Biblia como la historia del nombre de Dios. Leemos los patriarcas, sabemos que aún no se ha dado a conocer. Leemos de Moisés en adelante, sabemos que se dio un nombre, pero es un nombre por mientras. ¿Ya? Es un nombre que está mostrando un nombre mayor que ha de venir. Es el nombre dado por los ángeles. ¿Ya? Es el nombre que muestra parcialmente la revelación de Dios, como el yo soy, el ser eterno. Conocemos atributos de Dios por ese nombre, pero esperamos la manifestación de Dios en plenitud, que viene cuando el Hijo de Dios se presenta en este mundo, ¿verdad? Y se presenta como Jesús, el Hijo de Dios. Y Él viene a darnos ese nombre, y por la obra del Espíritu Santo, ese nombre está en nosotros. Esa es la historia del nombre de Dios, que termina con el nombre de Dios instalado en la Nueva Jerusalén con la iglesia. ¿Ya? ¿Verdad? Uno decía por ahí, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento es la historia del nombre de Dios desde Egipto hasta Jerusalén. ¿Ya? Es decir, el nombre de Dios es dado en Egipto con Moisés, ¿verdad? Como lo revisamos, ¿se acuerdan? Se da a conocer al pueblo de Israel en Egipto, de ahí sale de Egipto, se construye el tabernáculo y acompaña al pueblo de Israel en todo su peregrinar hasta llegar al templo en Jerusalén. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento es como un viaje del nombre de Dios de Egipto hasta Jerusalén. Pero el Nuevo Testamento es el viaje del nombre de Dios desde el mismo Jerusalén, ¿verdad? Cuando Jesús fue presentado ahí y recibe este nombre oficialmente, el nombre de Jesús, hasta la Nueva Jerusalén, donde va a quedar, ya en el verdadero tabernáculo. Hebreos dice que el cielo es el verdadero tabernáculo, no hecho de manos. Entonces allá va a habitar eternamente el nombre de Dios, con Cristo resucitado y con la iglesia también, con los santos hechos perfectos, estando en ese lugar. Ya es la historia, el Nuevo Testamento, la historia del nombre de Dios desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén. Amén, mis amados. Entonces, esa es la importancia del nombre de Dios. Leamos la Biblia con los lentes del nombre de Dios, ya identificando el nombre de Dios y la historia de ese nombre en toda la Biblia completamente. Amén. Amén. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda, algo ahí en el tintero que les haya quedado. Ahí hay tiempo para preguntar. ¿O estamos bien? ¿O se entendió todo? ¿O no se entendió nada? Ahí Karina sabe, ¿verdad? Si cuando no hay preguntas, o se entendió todo, o no se entendió nada.
Una Dígame, consulta, Iván. eh, con respecto a el nombre de Jesús, por ejemplo, en alguna iglesia todavía están en ese viaje, por decir. Todos lo hablan a Jehová. Claro, claro, Ahí, ellos, ¿sí? ahí uno puede entender claramente que ellos no conocen la gracia del Señor. Es que hay alguna confusión, puede ser, probablemente sí, ya probablemente estén llevando una teología veterotestamentaria, más que neotestamentaria, y en muchas partes lamentablemente sucede así, ya son que hay personas que viven más en la ley que en el Evangelio, ya que no les ha brillado todavía el Evangelio de la gracia de Dios, viven en el legalismo, viven tras normas de conducta, muchas veces pasa eso, ¿ya? Sin embargo, no es solamente ese el punto de juicio, ¿ya? O sea, no es solamente ese punto para juzgar si están en la ley o en la gracia. Puede que quizá conozcan la gracia del Señor o estén viviendo el Evangelio, pero tengan todavía una confusión con respecto al nombre de Dios y todavía piensen que Jehová es más grande que el nombre, De Jesús. que el nombre Jesús. ¿Ya? Eso pasa bastante. Como que suena más potente, incluso Jehová como que sonaba más potente, ¿ya? Y incluso es Jehová de los ejércitos, le ponen ustedes, y suena como más poderoso, ¿verdad? Jesús suena como más tranquilo, más suave, entonces como que se menosprecia más. Pastor Kim nos decía también que en Corea pasaba eso, los adultos siempre decían Jehová, Jehová, y los que oraban a Jesús eran los niños en las salas de clase, a ellos se les hacía que oraran a Jesús, pero los adultos oraban Jehová, porque hay esta concepción como que el nombre Jehová es más grande que el nombre Jesús. Algunos dicen que el nombre del Padre es Jehová y el nombre del Hijo es Jesús, ¿ya? Pero por eso les digo, ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos que defienden eso van a chocar muchas veces con versículos como los que vimos hoy día, ¿verdad? Van a ver que no hay otro nombre, ¿verdad? Bajo el cielo, dicen, no hay otro nombre en quien tengamos salvación. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ante ese nombre toda rodilla se va a doblar. Hay cosas ahí que hay que entender. Y bueno, y si nos preguntan, enseñaremos, ¿ya? Pero tenemos que entender que el tema del nombre de Dios es importante en la Escritura, tenemos que vivirlo. Y uno, como usted dice, mi hermana, cuando no entiende bien, no haya, no sé, no haya mucho la diferencia, ¿ya? Y hay muchas canciones que dicen, que hablan solo en el nombre de Jehová, ¿ya? Hay muchas canciones que hablan al nombre de Jehová y que invocan el nombre de Jehová, porque son letras basadas en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y hay canciones muy como de guerra, todas estas canciones que son basadas principalmente en los salmos, ya son canciones dedicadas al nombre de Jehová. Entonces, cuando uno no tiene el entendimiento, canta nomás, ¿ya? Pero cuando ya entiende bien el nombre de Dios, hasta como el que le molesta invocar un nombre que no es, ¿ya? O sea, en el sentido de que sabe, ¿verdad? Que esas cosas no se obtienen en el nombre de Jehová. Que el que invoca el nombre de Jehová finalmente es un siervo, está relacionándose con Dios en un nombre en el que se relacionaron los siervos. ¿Ya? Es como la incomodidad cuando no sé si a ustedes les pasa, cuando ustedes llaman a su papá, y viene otra persona y lo llama por su nombre, cuando ustedes son niños, ¿verdad? Como que le incomoda que llamen al papá con el nombre de él, así como quien, no sé, ¿verdad? Nosotros llamamos a Dios Jesús, para nosotros es el Salvador, el que salvó nuestros pecados. Los siervos lo llaman Jehová, ellos lo conocen como el Yo Soy, ¿ya? Nosotros nos relacionamos por el nombre de Jesús. Entonces, es como si el hijo le llamara como le dice el siervo, ¿ya? El siervo le llama de una forma y el hijo le llama de otra, ¿ya? Entonces, eso pasa de repente ahí pero hay que tener paciencia también, ¿verdad? Ahí, con eso. ¿Ya? Así que eso, mis amados, el Señor les guarde, les bendiga, les proteja. Vamos a dejar de compartir ahí. ¿Dónde
está la acción aquí? Ahí está.